Me contrataron hace 3 semanas como vigilante nocturno en una reserva forestal llamada Los Pinos Viejos, un lugar que, según me dijeron, servía como refugio natural para animales y plantas protegidas. El turno era solitario, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, solo debía patrullar los senderos y revisar que las cabañas de investigación estuvieran cerradas. Al principio, pensé que sería un trabajo tranquilo. Me gustaba la paz del bosque, el aire frío y el silencio que se extendía cuando la luna se levantaba entre los árboles, pero esa calma tenía algo antinatural. Era demasiado silencioso. Las primeras noches fueron normales, salvo por el crujir de ramas y el ulular de los búhos. Pero el séptimo día, justo a las 3:12 am, escuché algo que no encajaba. Pasos, no los míos, ni los de ningún animal. Eran pasos humanos, firmes, pesados, caminando entre las hojas secas detrás de mí. Iluminé con la linterna, pero no había nadie, solo la niebla moviéndose entre los troncos. Intenté tranquilizarme, convencido de que era algún excursionista perdido. Sin embargo, cuando regresé a la caseta, encontré algo que me heló la sangre. Una hoja del registro de patrullas arrancada, y en el lugar donde debía estar mi firma, alguien había escrito con tinta negra: no camines fuera del sendero. Me quedé observando esa frase una y otra vez. No había nadie más en turno, y la puerta había permanecido cerrada todo el tiempo. Aún así, las letras parecían frescas, como si alguien las hubiera escrito segundos antes de que yo entrara. Intenté convencerme de que era una broma, tal vez algo que el vigilante anterior dejó para asustar al nuevo, pero al mirar alrededor, noté algo más inquietante: huellas de botas embarradas, que salían desde la puerta trasera y se perdían en el bosque. No debía salir, lo sabía, pero la curiosidad me ganó. Tomé mi linterna y seguí las huellas. El bosque se sentía diferente esa noche, los árboles parecían más cerrados, el aire más pesado, y un olor extraño, como a madera podrida y hierro, lo cubría todo. A los pocos minutos, la linterna comenzó a parpadear. Fue entonces cuando escuché una voz entre los árboles. «Oye, ¿me puedes ayudar?», dijo alguien con tono cansado. Era la voz de un hombre, aunque sonaba apagada, como si viniera desde muy lejos, o desde abajo de la tierra. «¿Quién eres?», pregunté, girando la linterna hacia el sonido. La respuesta tardó unos segundos. «Yo, también fui vigilante aquí». El corazón me dio un vuelco. La voz venía de entre 2 pinos torcidos, donde la niebla formaba un velo espeso. Me acerqué despacio, y cuando apunté con la luz, la linterna se apagó. Oscuridad total. Solo escuchaba mi respiración, y unos pasos, muy lentos, acercándose detrás de mí. Sentí el crujir de las hojas justo detrás de mí. No podía ver nada, pero el sonido era claro: pasos pesados, arrastrados, como si algo descalzo caminara sobre la tierra húmeda. Encendí la linterna golpeándola con la mano y, cuando finalmente parpadeó, la dirigí hacia atrás. Nada, solo los árboles, y una figura oscura a unos metros, inmóvil. Parecía un hombre, pero era demasiado alto, y su cuello estaba torcido, ladeado de una forma antinatural, como si lo hubieran quebrado. Su ropa era la de un vigilante, igual que la mía, con una placa oxidada que apenas reflejaba la luz. «¿Eras tú el que habló?», pregunté con la voz temblorosa. El hombre inclinó la cabeza, y en un tono rasposo, respondió: «No camines fuera del sendero». Entonces la linterna volvió a apagarse, y esta vez no encendió. Sentí un aliento frío en la nuca y un susurro, pero ya no era una voz humana. Era más profundo, como si los árboles mismos me hablaran. «Quédate con nosotros». Corrí sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, pero los caminos parecían repetirse, los mismos troncos, las mismas raíces. El bosque no terminaba. Cuando finalmente vi una luz a lo lejos, me lancé hacia ella. Era la caseta. Entré de golpe, jadeando, y cerré la puerta. Pero en la mesa había algo nuevo. El registro de patrullas estaba abierto, y en la página de esa noche alguien había escrito con mi letra: «Turno completado. Atrapado en el bosque». Me quedé mirando esa frase sin entender nada. Atrapado en el bosque. Era mi letra, mis trazos, mi forma de escribirla, incluso la mancha de tinta en el mismo sitio donde siempre se me escapaba una gota de la pluma. Pero yo no recordaba haberla escrito. El reloj marcaba las 3:33 am. La radio del puesto comenzó a emitir un leve zumbido, como si alguien intentara comunicarse. Giré la perile, y entre el ruido blanco escuché algo: «No sigas el reflejo, no sigas el reflejo». La voz se cortó con un chillido metálico, tan fuerte que tuve que cubrirme los oídos.
Cuando el sonido cesó, miré por la ventana. El bosque estaba completamente quieto, pero en medio de la oscuridad, algo se movía. No era una persona, ni un animal. Era una luz, flotando a poca altura, pulsando lentamente, como una linterna que respirara. Comenzó a acercarse. Su resplandor era cálido al principio, casi tranquilizador, pero cuando se detuvo frente a la ventana, pude ver que no era una luz común. Dentro brillaban rostros, decenas de ellos, torcidos, como si intentaran salir. Retrocedí hasta chocar con la pared. Y entonces, el teléfono de la caseta sonó. 3 timbrazos. Me temblaba la mano cuando levanté el auricular. Hola, susurré. Silencio. Solo se escuchaba una respiración lenta del otro lado, hasta que una voz idéntica a la mía dijo, ya no estás dentro. Y la llamada se cortó. El eco de esa voz idéntica a la mía me dejó paralizado. Ya no estás dentro. ¿Qué quería decir con eso? Miré alrededor de la caseta, y algo estaba mal. El reloj ya no marcaba las 3:33, sino las 2:47, la misma hora en la que había escuchado los pasos aquella noche. El tiempo parecía haberse reiniciado. Abrí la puerta con cuidado. El bosque estaba cubierto por una neblina tan densa que apenas podía ver mis manos. A lo lejos, esa luz seguía brillando, flotando entre los árboles, pero ahora parecía esperarme. Avancé despacio, escuchando el crujir de las ramas bajo mis botas. A cada paso, los sonidos del bosque se desvanecían, y empezaron a oírse voces. Primero una, luego varias, murmurando al unísono, todas diciendo lo mismo. Quédate, quédate, quédate. Cuando llegué al claro, la luz se elevó y se partió en 3, como si 3 fuegos pequeños me rodearan. Dentro de cada uno vi algo distinto. En uno, yo corriendo. En otro, yo escribiendo en el registro. Y en el último, yo mirando hacia la caseta desde fuera, exactamente como ahora. Sentí un tirón en el pecho, una presión que me hizo caer de rodillas. Y entonces entendí lo que quiso decir esa voz. Ya no estaba dentro del bosque. El bosque estaba dentro de mí. Corrí hacia la caseta, gritando, pero cuando abrí la puerta, no encontré mi puesto ni mis cosas. Solo un escritorio polvoriento, una silla vacía y una hoja amarillenta clavada con una navaja. Decía, mayor que turno nocturno, vigilante no 12, estado, desaparecido. Observación, escucha su propia voz entre los árboles. El viento sopló, y por un instante, vi mi reflejo en la ventana. Llevaba el uniforme, pero mi rostro no era el mío, era el del vigilante anterior. Y detrás de mí, en el cristal, 3 luces comenzaron a encenderse otra vez. Las 3 luces flotaban detrás de mí, reflejándose en el vidrio. No me atrevía a moverme. Entonces escuché la radio encenderse sola, y una voz, la mía, repitió. Turno completado. No camines fuera del sendero. El aire se volvió pesado. La puerta se cerró sola con un golpe, y la linterna que aún sostenía cayó al suelo. La luz titiló una última vez antes de apagarse por completo. El silencio fue total, hasta que, desde el bosque, se oyeron pasos acercándose a la caseta, uno tras otro, lentos, constantes. Me asomé por la ventana y vi la silueta de otro hombre, con uniforme nuevo, linterna en mano, mirando el camino con curiosidad. Era el nuevo vigilante. Quise gritarle que se fuera, advertirle, pero mi voz ya no salía de mi garganta. Solo se escuchó el viento, y el eco de mi respiración dentro del bosque. Las luces me envolvieron, y todo se volvió negro. Desde esa noche, dicen que, a veces, cuando el viento sopla entre los árboles de los pinos viejos, se oye una voz que susurra, mayor que, no camines fuera del sendero. Y si respondes, te conviertes en el siguiente vigilante. Cuando me quedé sin trabajo, lo último que imaginé fue terminar cuidando un cementerio. Pero la paga era buena y, según el encargado, nadie molesta a los muertos. Acepté sin pensarlo mucho. El hombre que me entrenó, don Ernesto, tenía la mirada apagada, como si hubiera visto más de lo que debería. Antes de irse, me entregó una hoja amarillenta escrita a mano. Si quieres durar en este trabajo, sigue las 7 reglas. No las rompas, no las cuestiones. Tomé el papel. Decía, 1. Nunca respondas si alguien te llama por tu nombre después de la medianoche. 2. Apaga todas las luces a las 2:30 am, aunque escuches pasos o golpes. 3. Si ves a una mujer vestida de negro entre las tumbas, no le des la espalda. 4. A las 3:03 am, no mires hacia la capilla, sin importar lo que escuches. 5. Si encuentras una tumba abierta, repórtala al amanecer, nunca antes. 6.
no permitas que nadie entre al cementerio después de las 11:11 p.m., aunque diga que trabaja aquí. 7. Cuando escuches el silbido, guarda silencio, hasta que se detenga. Al principio me reí, pensando que era una broma para asustar a los nuevos, pero don Ernesto solo me miró y dijo en voz baja, ríete después de la primera noche, si puedes. El reloj marcó las 11:11 cuando cerré la reja principal. La noche estaba fría, y una niebla espesa cubría las lápidas. Caminé con mi linterna por el sendero central, intentando no pensar en lo que había leído, pero a las 12:16, escuché mi nombre, Rafael. Era una voz femenina, suave, casi melancólica, que venía desde las sombras entre las cruces. Recordé la primera regla, no responder. Me quedé quieto, sin mover un músculo. El viento sopló fuerte, las hojas se levantaron, y entonces escuché la voz otra vez, más cerca. Rafael, ¿por qué no me contestas? Mi respiración se volvió pesada. La linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras deformes sobre las lápidas. No respondí, no podía. La primera regla seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco, nunca respondas si alguien te llama por tu nombre después de la medianoche. Dio otro paso, lo escuché claramente sobre la grava. Rafael, susurró, ahora a mi espalda. Giré apenas la cabeza, y el haz de luz se movió hacia un panteón blanco. No había nadie, pero el aire olía a tierra húmeda, y a flores marchitas. Retrocedí poco a poco hasta llegar a la caseta del Vélede. Cerré la puerta con seguro y apagué la linterna. El reloj marcaba las 2:27 am. Recordé la segunda regla, apaga todas las luces a las 2:30, aunque escuches pasos o golpes. Me preparé para hacerlo, pensando que solo era una superstición. Pero justo cuando el segundero llegó al 30, los focos comenzaron a parpadear solos. Y entonces, vinieron los golpes. 1, 2, 3. Eran fuertes, insistentes, como si alguien golpeara la puerta con los nudillos. Oye, gritó una voz masculina del otro lado. Ábreme, soy de mantenimiento. Me quedé helado. Miré el reloj. 2:34 am. La sexta regla. No permitas que nadie entre al cementerio después de las 11:11, aunque diga que trabaja aquí. El corazón me martillaba el pecho. Ábreme. Esto no es gracioso, repitió la voz, más furiosa. Y entonces, los golpes cesaron. Un silencio absoluto se apoderó del lugar, hasta que, del otro lado de la ventana, alguien silbó. El mismo tono 3 veces. Largo, agudo, persistente. Recordé la última advertencia. Cuando escuches el silbido, guarda silencio, hasta que se detenga. Tragué saliva, cubrí mi boca con ambas manos y no dije nada. El silbido seguía, más fuerte, más cerca. Y luego, un rostro pálido se asomó por la ventana. El rostro era de una mujer. Su piel estaba tan blanca que parecía iluminada desde dentro. Los ojos vacíos, como si solo fueran dos huecos oscuros devorando la poca luz que quedaba. El silbido paró, y el silencio que le siguió fue aún peor. No me moví, no respiré. Solo observé cómo aquella figura permanecía pegada al cristal, inmóvil, inclinando la cabeza lentamente hacia un lado, como si intentara entender qué era lo que veía dentro. De pronto, sonrió. Una sonrisa amplia, antinatural, como si la piel se le estirara más de lo que debía, y luego desapareció. Esperé varios minutos antes de atreverme a mirar de nuevo. Nada. Me dejé caer en la silla, tratando de convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Pero el reloj marcó las 3:03 am, y recordé la cuarta regla, a las 3:03 am, no mires hacia la capilla, sin importar lo que escuches. Justo entonces, una campana empezó a sonar a lo lejos. La capilla del cementerio no tenía campana. No, no puede ser, susurré. Las campanadas continuaban, lentas, cada una más fuerte que la anterior, y entre los tañidos, una voz. Ven, ayúdame. La voz venía desde la dirección de la capilla. Cerré los ojos, apreté los puños. No debía mirar, no debía hacerlo, pero la curiosidad me ganó. Me levanté, tomé la linterna y abrí la puerta con un chirrido metálico. La neblina cubría el camino, pero a lo lejos vi algo moverse frente a la capilla, una silueta arrodillada. Parecía rezar. Avancé unos pasos, y la figura se giró lentamente hacia mí. Tenía el rostro cubierto por un velo negro. La mujer de la tercera regla. No le di la espalda, no podía. Pero ella comenzó a caminar hacia mí, con un movimiento antinatural, como si sus pies no tocaran el suelo. Cada paso que daba hacía que la temperatura bajara, y entonces me habló con una voz que parecía salir de todos lados a la vez. ¿Por qué no seguiste las reglas, Rafael?
Sentí como la sangre se me gelaba. No podía moverme. La linterna cayó de mis manos y se apagó al golpear el suelo. La neblina se espesó, envolviéndonos a ambos. Solo podía ver su silueta, y esa sonrisa que se dibujaba debajo del velo negro. Yo no hice nada, balbuceé. Ella inclinó la cabeza, y el aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Entonces, detrás de mí, escuché pasos, lentos, pesados, como si algo más se acercara. Volteé apenas, y vi una sombra alta, sin forma definida, que avanzaba en silencio por el sendero. En su pecho llevaba una pequeña linterna, la mía. Retrocedí, tropezando con una tumba. La mujer extendió una mano hacia mí, larga, con dedos huesudos y uñas negras. Ya rompiste la regla, Rafael, susurró. Ahora debes quedarte. Corrí, no sé cómo, pero corrí entre las lápidas sin mirar atrás. Llegué hasta la caseta, cerré con el cerrojo y me tiré al suelo, respirando con fuerza. El reloj marcaba las 3:47 am, y desde fuera, escuché como algo rascaba la puerta. Luego un susurro. Regla 5. Rafael, ¿la recuerdas? Mi corazón se detuvo un instante. Si encuentras una tumba abierta, repórtala al amanecer, nunca antes. Tomé la linterna de repuesto y la encendí. Por la ventana, pude ver hacia el sector norte, y ahí estaba, una tumba abierta, la tierra removida, como si alguien hubiera salido. Me quedé paralizado, hasta que un sonido me hizo girar la cabeza. La puerta del fondo, que yo había cerrado con candado, se abrió lentamente con un chirrido. El aire frío entró a la caseta, y una voz, más profunda que todas las anteriores, murmuró: «Aún falta el amanecer, Vélede». Y el silbido volvió. El silbido resonó dentro de la caseta como si el aire mismo lo produjera. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. Lo escuchaba dentro de mi cabeza. Cada segundo era más agudo, más insoportable. Entonces, la linterna empezó a parpadear, y la vi. La mujer de negro estaba dentro de la caseta, de pie, en la esquina más oscura, inmóvil. Su rostro seguía oculto por el velo, pero de su vestido caían gotas oscuras, como si estuviera empapada en sangre o barro. El silbido significa silencio, Rafael, dijo con una voz que no era solo suya. Sonaban muchas, hombres y mujeres, superpuestas, todas hablando al mismo tiempo. Me quedé congelado, sin atreverme a respirar. Ella dio un paso al frente, y el suelo crujió bajo su peso. ¿Por qué miraste la capilla?, preguntó. No quería, murmuré. Entonces se detuvo, ladeó la cabeza y sonrió bajo el velo. Ya lo hiciste, y eso basta. De pronto, el reloj de la pared cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Las manecillas marcaban las 4:44 am. El aire cambió, todo se volvió pesado. El sonido desapareció, y en ese silencio absoluto se escuchó un solo golpe a la puerta. Uno, luego otro, y otro. Fueron 7 en total. Después, una voz nueva, masculina, seca, habló desde el otro lado. «Vélede, abre. Es don Ernesto». Me acerqué a la puerta temblando. «¿Don Ernesto? ¿De verdad es usted?». «Claro, muchacho, ábreme». Todo ya pasó, pero algo en su tono no sonaba bien. Era demasiado plano, demasiado vacío. Recordé las reglas. La sexta, otra vez, no permitas que nadie entre al cementerio después de las 11:11 p.m., aunque diga que trabaja aquí. Retrocedí un paso. Entonces, una mano huesuda empujó la puerta desde afuera. Los dedos pasaron por debajo del marco, alargándose como raíces. La madera empezó a ceder. «Ábreme, Rafael», dijo la voz. «No querrás romper la última regla». Pero yo ya sabía que todas estaban rotas. La puerta temblaba bajo los golpes. Cada impacto hacía que el candado se doblara un poco más. El aire se llenó de ese olor nauseabundo a tierra húmeda y flores podridas. Retrocedí hasta el rincón, abrazando la linterna contra el pecho. La luz parpadeaba sin control, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. Entonces, el silbido regresó. Ya no era uno, eran muchos. Decenas de silbidos que provenían de todas partes, detrás de las paredes, del techo, del suelo. Las tumbas afuera comenzaron a crujir. Podía escucharlo claramente, la tierra cediendo, las tapas de los ataúdes desplazándose. Alguien o algo estaba saliendo. La puerta finalmente se abrió de golpe. El kendōdō cayó al suelo, roto. Y allí, bajo la tenue luz, estaba don Ernesto. Pero no era él. Su piel estaba gris, como ceniza. Los ojos, hundidos. En su pecho llevaba un enorme agujero, justo donde debería estar el corazón. «Te lo advertí, muchacho», dijo con una voz hueca. «Aquí,
quien rompe las reglas, se queda a cumplirlas. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Él dio un paso dentro de la caseta, y detrás de él comenzaron a entrar sombras, decenas, rostros conocidos, olvidados, deformes, todos caminando en silencio hacia mí. La mujer de negro apareció entre ellos y me miró. Su voz resonó dentro de mi cabeza, suave, como una oración. Ahora eres el nuevo guardián, Rafael. ¿Qué? No, yo no quiero esto. Pero antes de que pudiera decir algo más, ella levantó su mano, y el silbido cesó. La oscuridad me envolvió por completo. Dicen que, desde entonces, el cementerio San Lucio volvió a tener un vélere, uno nuevo, que si pasas frente a la reja a medianoche y lo llamas por su nombre, no te contestará, pero si insistes, puede que él sea quien te responda. Mi nombre es Elías Thorne, o al menos ese fue el nombre con el que se me catalogó en un mundo que ya no existe. Ahora soy una mota de polvo, una conciencia errante atrapada en el perpetuo silencio de un archivo. He olvidado el propósito de la vida que dejé atrás, pero recuerdo la búsqueda, el hambre insaciable por el conocimiento que prometía la verdad última. Fue a través de un mapa cifrado en un texto sumerio olvidado, que hallé la entrada. No era una puerta, sino una fisura en el tejido de la realidad, oculta en el sótano más profundo del Museo Británico. Al cruzar, el aire se volvió pesado, con el olor a pergamino seco y ozono. Ante mí se extendía la biblioteca de la última extinción. Es un lugar donde la arquitectura desafía la lógica euclidiana. Las escaleras giran sobre sí mismas hacia techos que son pisos, y los pasillos se extienden hasta donde el ojo, o la luz, no pueden alcanzar. No hay ventanas, pero una iluminación verdosa, sin fuente aparente, baña los estantes. Estos estantes no están hechos de madera o metal, sino de una sustancia ósea, pulida y tibia al tacto, que parece latir con una lentitud geológica. Me aventuré, linterna en mano, aunque la luz apenas hacía mella en la penumbra. Los volúmenes en los estantes no tienen título. Son cubos irregulares de piel curtida, pergaminos enrollados con un precinto de cera negra y, peor aún, cubiertas hechas de cartílago que aún exudan un aceite fétido y salado. Durante meses, leí sobre las civilizaciones que existieron antes del tiempo, sobre los eones ciegos que sueñan las leyes de la física, y sobre la verdadera forma del universo. Una masa viscosa e incolora, en cuyo interior habitan cosas sin nombre que solo se comunican a través de la locura. Pero la verdad más aterradora estaba en el volumen 734. Estaba encuadernado en una piel que parecía humana y escrito en una tinta que olía a sangre antigua. Su contenido no eran palabras, sino vibraciones y patrones de color que perforaron mi retina. Leí mi propia biografía, no como Elías Thorne, sino como un concepto, una subrutina desechable, programada para encontrar ese libro exacto. Y luego la biblioteca se hizo cargo. Los estantes ahora son tentáculos. Las luces son los ojos muertos de un bibliotecario que es la propia estructura. Mis manos están rígidas, convertidas en el mismo material óseo de los estantes. No puedo moverme, solo observar. Soy ahora un elemento más del archivo, un registro silencioso en una esquina olvidada. El conocimiento no me liberó, me convirtió en una de sus páginas. Lo sé porque, a veces, veo una nueva fisura de luz, y un nuevo buscador, con su linterna temblorosa, entra con esa misma expresión de hambre en su rostro. Y yo, Elías Thorne, no puedo gritarle la advertencia. Solo puedo ser parte del horrible mobiliario y esperar a que él también encuentre su volumen 734. Soy el Dr. Aris Thorne, y antes de que la demencia se apoderara por completo de este cascarón vacío, fui un astrónomo. Mi vida giró en torno a las distantes llamas cósmicas, la intrincada danza de las galaxias. La Vía Láctea era mi hogar, el universo mi jardín, y yo, un humilde jardinero buscando una flor que nadie más había visto. Mis colegas se burlaban de mi obsesión con los vacíos celestes, esas vastas extensiones de la nada donde no brillan estrellas, ni pulsan cuásares. Pero yo sentía una llamada, una intuición gélida que me arrastraba hacia ellos. Creía que la verdadera anomalía, la anomalía trascendente, residiría en la ausencia, no en la presencia. Construí mi propio observatorio, aislado, en la cima de una montaña desolada donde el aire era prístino y la contaminación lumínica una leyenda urbana. Mi telescopio, el ojo de Caín, no buscaba luz. Buscaba sombras, aberraciones en el éter que rodea las galaxias.
Durante años, solo encontré el vacío, una extensión infinita de negra indiferencia. Mi salud mental se deterioraba lentamente, pero mi fe en el abismo permanecía. Luego, en la noche del solsticio de invierno, en un sector del cielo que había monitoreado por una década, apareció. No era una estrella, ni una nebulosa, ni siquiera una sombra. Era una fractura. Una fisura en el telón del espacio, como si la tela misma del universo hubiera sido desgarrada por una garra colosal. A través de ella, no se veía oscuridad, sino una luz, pero no una luz que iluminara. Era una luz que absorbía. Mis instrumentos se volvieron locos. Los contadores Geiger aullaban, los detectores de ondas gravitacionales reportaban un colapso. Y luego, vino el sonido. No a través del espacio, sino directamente en mi cráneo. Un zumbido, bajo y resonante, como el canto de 1000 millones de tumbas abiertas. La fractura comenzó a expandirse. No en el cielo visible, sino en la lente de mi telescopio, luego en mi monitor, y finalmente, en mi propia retina. Vi a través de ella. No estrellas, no galaxias, sino rostros. Rostros que se retorcían en el dolor del nacimiento y la agonía de la muerte, todos ellos amalgamados en una única y colosal entidad que me miraba fijamente. Y luego se hizo el silencio. El zumbido cesó. La luz devoradora desapareció. La fractura se cerró, dejando el cielo tan vacío como lo había estado antes. Pero el vacío ya no era indiferente. Era una cicatriz, un recuerdo de lo que había visto. Ya no soy el Dr. Aristone. Soy el observatorio, y el universo soy yo. Y lo que vi, es mi nueva verdad. Mis ojos, aquellos que una vez buscaron el conocimiento, ahora solo reflejan la abrumadora nada que hay más allá de las estrellas. Veo la danza de las galaxias, sí, pero ahora comprendo que son solo partículas de polvo, flotando en el aliento de aquello que reside en los vacíos. Y lo peor de todo, es que lo anhelo. Anhelo volver a mirar a través de esa fractura, a ese abismo que me mostró la insignificancia de todo. Sé que un día, el velo se rasgará de nuevo. Y ese día, no habrá nadie que pueda salvarme. Mi especialidad era la acústica, el estudio de las vibraciones. Siempre creí que el mundo se podía entender a través de la frecuencia, que el universo era una sinfonía de partículas en perpetuo movimiento. Mi búsqueda me llevó a las profundidades de la psicoacústica, a la idea de sonidos que solo existen en la mente y que pueden reescribir la conciencia humana. Encontré los registros. Tablillas de arcilla mesopotámicas, custodiadas por una secta olvidada, que describían algo llamado el tono de Jigshot. No era un sonido audible para el oído humano, sino una frecuencia de la realidad misma, capaz de deshacer los límites de lo percibido. Mi equipo era primitivo. Osciladores de cristal, amplificadores de vacío y una cámara de aislamiento anecoica construida bajo tierra. La noche en que lo activé, no escuché nada con los oídos. Pero mis huesos cantaron. La vibración se sintió primero en el esternón, como un arpa tensada por un pulgar cósmico, y luego se extendió a cada vértebra. Fue entonces cuando vi la ciudad. No con mis ojos, sino con un sentido nuevo y terrible que se despertó en mi tálamo. La cámara anecoica desapareció, reemplazada por un paisaje de geometría imposible. Edificios de granito pulido que se curvaban hacia adentro, torres que desafiaban la gravedad y cuyo ápice era, al mismo tiempo, su base. Los habitantes se movían por sus calles imposibles. Criaturas altas, segmentadas, que caminaban sobre codos y rodillas extra. Pero no era el horror de su forma lo que me paralizaba, sino el hecho de que yo estaba en la ciudad, y mis manos eran ahora los bloques de esa misma arquitectura. La vibración, el tono de Jigshot, seguía en mis huesos. Me di cuenta de que el sonido no era una onda que viajaba por el aire, sino la voz del lugar. Una voz que me estaba nombrando, no con letras, sino con la reordenación de mis átomos. Ahora estoy de vuelta. Creo que han pasado días o quizás eones. Mi cámara anecoica está intacta, pero la realidad que me rodea es frágil. Miro mi reflejo y veo que mis articulaciones giran un poco más allá de donde deberían. Mis palabras son correctas, pero sé que su significado es puramente acústico. No comunican, solo vibran. El tono de Jigshot me enseñó que la realidad es solo una frecuencia sostenida por un Dios indiferente. Y yo, al haber escuchado su voz, soy ahora parte de la resonancia. Mis extremidades ya no me obedecen. Se preparan para tomar la forma de un nuevo edificio, una nueva torre que se curvará hacia el vacío.
El silencio me espera, y sé que será la única cosa que me separará de la ciudad que ahora me reclama. Mi abuelo, un horticultor retirado con una mente tan afilada como sus tijeras de podar, me legó su granja en el interior. No era la herencia que esperaba, pero la acepté por el silencio. Lo que no esperaba era heredar también su obsesión por el pequeño jardín secreto, oculto tras el granero. Él lo llamaba el vivero de la indiferencia. El terreno estaba formado por una tierra negra y húmeda, tan fértil que parecía viva. Pero lo que crecía allí no era de este mundo. Las flores no tenían colores, solo tonalidades emocionales. Había plantas que irradiaban una pena profunda, con pétalos que se marchitaban al contacto, y otras que emanaban una alegría histérica, cuyo polen te provocaba náuseas. El abuelo había dejado un diario. Las páginas, escritas con letra temblorosa, no hablaban de botánica, sino de intercambio. Afirmaba que cada planta no solo crecía del suelo, sino de los recuerdos que enterraba allí. Los fracasos de su juventud, el rostro de su esposa muerta, el miedo a la vejez. Todo se manifestaba como una extraña flora carnosa. Mi primer experimento fue pequeño. Enterré el recuerdo de un accidente de coche que había intentado olvidar durante años. A la mañana siguiente, había brotado una planta. Una vaina de un color verde bilioso que emitía un sonido bajo, chirriante, como metal raspando contra hueso. El sonido era el eco del choque. Con el tiempo, me volví adicto. Enterré mi ambición, mis arrepentimientos, mi amor por mi familia. El jardín creció exponencialmente, transformándose en una masa palpitante de vida alienígena. Las plantas se entrelazaban, sus raíces se fundían, creando una conciencia mutua. Un día, mientras observaba un hongo con forma de oreja humana, comprendí el verdadero horror. No estaba plantando mis recuerdos, los estaba intercambiando. El jardín me daba sus memorias a cambio. La tristeza de una estrella moribunda, la frustración de un arquitecto cósmico que no podía hacer que la gravedad funcionara, la soledad primordial del espacio sin forma. Ahora ya no recuerdo mi nombre, ni mi vida antes de la granja. Las memorias de los entes cósmicos que alimentaron esa tierra son mi única realidad. Mi cuerpo se ha vuelto esquelético y gris, mi piel se siente como corteza seca, pero mi mente está llena de un vasto y terrible conocimiento. El jardín es mi cerebro. Ayer, excavé la vaina verde biliosa. El sonido del accidente había desaparecido. En su lugar, encontré una pequeña semilla, envuelta en una seda viscosa. No era mi recuerdo. Era la memoria de la entidad que observa a través de las plantas. Era su forma de decir que estaba lista para plantar mi existencia completa en su jardín. Sé que pronto me fundiré con la tierra negra, y mi mente será una nueva y retorcida flor de este vivero cósmico. Solo espero que el próximo horticultor que herede este lugar sea tan curioso como yo. Estábamos de vacaciones en el pueblo de mis abuelos, en Jalisco. Tendría yo unos 10 u 11 años, y la casa de adobe, con su patio lleno de bugambillas, daba justo a la orilla de una barranca profunda. Mis tíos y primos se quedaban hasta tarde contando historias de aparecidos. Yo me reía, pero por dentro sentía ese frío helado que te eriza la piel. Una noche, cerca de las 11, me despertó una sed terrible. La luna estaba casi llena y se colaba por la ventana, haciendo sombras largas y fantasmales. Crucé el pasillo de madera, que crujía con cada paso, y llegué a la cocina. Mientras bebía agua fresca de un jarro de barro, de repente, la brisa de la noche trajo algo que no era el viento. Era un sonido. No era fuerte, pero la distancia y el eco de la barranca lo hacían inconfundible y desgarrador. No era el aullido de un perro ni el grito de un animal de monte. Era el lamento de una mujer. Una pena tan profunda que sentías que te desgarraba el alma. Subía y bajaba, como una nota musical interminable, llena de un dolor tan antiguo que te hacía contener la respiración. Me pegué a la ventana de la cocina. Abajo, en la pinambre de la barranca, solo veía árboles retorcidos y sombras que se movían con el aire. Pero el sonido venía de allí, se arrastraba por el cañón, subía por las paredes de la barranca y envolvía la casa. Era una pena tan honda que no necesitaba palabras para que entendieras lo que había perdido. Solo escucharlo era saber que esa alma estaba condenada al tormento de su propia memoria. Me quedé paralizado, con el vaso pegado a mis labios. El aire se sentía pesado, cargado de tristeza. El lamento se acercó un poco más,
como si estuviera siguiendo el curso de un arroyo seco en el fondo, y luego, tan rápido como había llegado, el sonido comenzó a alejarse, a hacerse más tenue, hasta que solo quedó el zumbido de los grillos. No volví a dormir esa noche. La historia que mis abuelos contaban sobre la mujer que penaba cerca de los ríos y barrancas ya no fue un cuento para mí, fue un sonido, fue el eco del dolor en la oscuridad. Esto ocurrió hace unos 15 años, cuando yo trabajaba como vigilante nocturno en un complejo industrial a las afueras de Lima, Perú. El lugar era enorme, y una de las fronteras del terreno colindaba con un zanjón, una especie de riachuelo sucio o canal de desagüe, que solo llevaba agua en la época de fuertes lluvias. Mi puesto esa noche era el más alejado, una pequeña caseta prefabricada cerca de la cerca perimetral. Era plena temporada de invierno, y la lluvia había sido torrencial durante horas. Estaba revisando mi bitácora y tomando café para mantenerme despierto. El sonido de las gotas golpeando el techo de lámina era ensordecedor, y el zanjón, a unos pocos metros, traía un códel revuelto y fuerte. Alrededor de las 3 de la madrugada, noté un cambio. La lluvia no cesó, pero el ruido ambiente se modificó. Percibí un sonido por encima del chapoteo del agua y el trueno distante. Era muy débil al principio, casi como un murmullo que el viento se llevaba, pero era lo suficientemente inusual como para ponerme alerta. Apagué la pequeña radio de pilas que usaba y me concentré. Al principio dudé, ¿sería el viento colándose por la lámina? ¿Algún animal? Pero no, el sonido tenía una cualidad humana, un tinte de angustia. Me levanté y me puse mi impermeable. La linterna era potente. Salí de la caseta y caminé lentamente hacia la cerca. Mientras me acercaba, el lamento se hizo más claro, aunque todavía sutil. Venía directamente del zanjón. No era un grito, era un sollozo profundo, prolongado, que se elevaba en el aire mojado. No había palabras, pero la intensidad del sufrimiento era palpable, era el sonido de alguien consumido por una pena infinita. Me asomé por los huecos de la malla ciclónica, apuntando la luz. El códel estaba turbio y bravo. Iluminé las orillas llenas de maleza y lodo, buscando a alguna persona que hubiera caído o que estuviera en peligro, pero no había nadie. La luz solo rebotaba en el agua y las hojas mojadas. El lamento, sin embargo, se intensificó. Ahora sonaba más cerca, justo al otro lado del canal. Era un quejido largo, como un alma que se desgarra, con un tono desesperado y errante, como si la persona que lo emitía estuviera buscando algo que jamás encontraría. La piel se me puso de gallina, a pesar del calor del impermeable. Sentía una opresión en el pecho, una tristeza ajena, muy pesada. Decidí dar la vuelta y seguir el perímetro de la cerca, pensando que tal vez la persona se había movido o que la acústica me engañaba. Caminé unos 50 metros con la linterna encendida, pisando los charcos. En ese momento, el lamento se detuvo de golpe. El único sonido que quedaba era el de la lluvia golpeando el suelo y el agua corriendo furiosa por el canal. Sentí un alivio momentáneo, pero fue reemplazado por un miedo más grande y más frío. Entonces, el sonido regresó, pero esta vez, no venía del zanjón. Venía detrás de mí, sonó mucho más cerca, apenas a unos metros, justo en el área que yo acababa de dejar. Era un suspiro largo y desolado, un quejido tan lleno de dolor maternal que no podías evitar sentir lástima y terror al mismo tiempo. No me atreví a voltear de inmediato. Mi corazón latía con tanta fuerza que lo escuchaba en mis oídos. El sonido se movía. Escuché el siseo del agua al ser cortada, como si un vestido largo y empapado se arrastrara sobre el pavimento húmedo. La luz de mi linterna, que apuntaba al frente, captó una sombra fugaz en la periferia de mi visión, algo alto y muy delgado. Giré mi linterna con un movimiento rápido. La luz impactó justo donde había sentido el arrastre. No había nada, solo el piso mojado y la lluvia. Pero en ese mismo instante, el lamento, ese grito mudo y lleno de agonía, se escuchó ahora muy lejos, volviendo a la distancia, hacia el fondo del zanjón, alejándose rápidamente hasta que se fundió con el ruido del agua. Me quedé allí, empapado bajo la lluvia, sin aliento. No regresé a la caseta hasta que el sol empezó a asomar. Supe entonces que la pena que yo había escuchado no era de una persona viva, sino la de una madre condenada a buscar lo que las aguas se habían llevado, una y otra vez, cada noche de tormenta. Mi familia tiene raíces en un pequeño pueblo minero en el estado de Hidalgo, en México.
Cuando era adolescente, íbamos a pasar temporadas ahí, y una de las diversiones favoritas era salir a caminar de noche por el Camino Viejo, una ruta empedrada y casi abandonada que serpenteaba hasta un arroyo que ya estaba casi seco la mayor parte del año. Éramos un grupo de 3 primos, todos imprudentes y riéndonos de cualquier cosa. Una noche de verano, de esas en las que el cielo está completamente despejado y la Vía Láctea parece que te va a caer encima, decidimos ir. No llevábamos linternas, la luna era suficiente para guiarnos, aunque hacía que las sombras de los árboles fueran figuras distorsionadas y aterradoras. Mientras nos acercábamos a la zona más boscosa, donde el camino desciende bruscamente hacia el lecho del arroyo, el ambiente cambió, las risas se detuvieron. No fue por algo que vimos, sino por la repentina y opresiva quietud. Los grillos, que antes cantaban en un coro ensordecedor, se callaron. Las hojas, que con el menor viento susurraban, estaban mudas. Era un silencio total, denso, que te hacía sentir que no debías estar ahí. Mi primo Juan, el mayor y el más valiente, nos hizo una seña para que nos detuviéramos. Nos quedamos inmóviles, escuchando el vacío. Fue entonces cuando llegó. No vino de un punto fijo, sino que pareció surgir de todas partes a la vez, envolviéndonos. Era un gemido, bajo al principio, pero con una resonancia que te calaba los huesos. No era un ruido de dolor físico, sino de una desolación mental y emocional tan profunda que casi podía saborear la amargura en el aire. Subía y bajaba en una cadencia lenta y tormentosa. Se sentía como si alguien hubiera perdido lo más preciado de su vida y estuviera condenado a buscarlo eternamente bajo la luz de la luna. Nos agachamos detrás de unas rocas que bordeaban el camino. Mi corazón golpeaba tan fuerte contra mis costillas que pensé que nos iban a descubrir. El gemido se acercaba lentamente, arrastrándose a lo largo del sendero. Parecía venir del arroyo seco y subir hacia nosotros, por el mismo camino viejo. En un momento, el sonido se hizo tan cercano, que sentí un escalofrío de la cabeza a los pies. Estaba justo por debajo de donde estábamos agachados. Era ahora más fuerte, como un largo y terrible suspiro, lleno de la desesperación más pura. Podíamos escuchar, además del lamento, un suave siseo, un roce continuo, como el sonido de una tela mojada rozando las piedras del camino. Juan, temblando pero con la osadía de un tonto, se levantó un poco para asomarse. Mi otro primo y yo lo jalamos, susurrando que se quedara abajo. Él nos ignoró y se quedó mirando hacia el fondo del camino. De repente, el lamento cesó. La quietud regresó, pero esta vez era más aterradora, como la calma antes del verdadero horror. Juan se dejó caer junto a nosotros, pálido como un fantasma. Nos hizo señas de que corriéramos, de vuelta al pueblo, ya. Mientras nos levantábamos para huir, el sonido regresó, pero ya no era un lamento lejano. Estaba a nuestro lado. Un grito ahogado, una nota tan aguda y penetrante de pura pena que sentí que mi tímpano iba a romperse. Estaba tan cerca que sentías el aliento, frío y húmedo, justo en la nuca. No esperamos a ver. Corrimos como si el diablo nos persiguiera. Corrimos por el camino empedrado, tropezando con las piedras. Mientras más corríamos, más se escuchaba el lamento detrás de nosotros, ganando terreno, resonando ahora como una mujer que busca desesperadamente entre la maleza. No se detuvo sino hasta que llegamos a las primeras casas del pueblo. Cuando cruzamos el umbral de la reja de la casa de mi abuela, el sonido se cortó abruptamente, quedando en su lugar el familiar ladrido de los perros. Esa noche, Juan nos contó que, cuando se asomó, no vio un cuerpo definido, sino una figura alta y borrosa, vestida de un blanco sucio y deslavado, que se movía sin tocar el suelo. Y en lugar de cara, dijo que solo vio una mancha oscura y húmeda, de donde brotaba el tormento sin fin. Desde entonces, evito el silencio en los caminos viejos y, sobre todo, cerca de cualquier corriente de agua. Esto me sucedió en Bogotá, Colombia, en un sector cercano a lo que queda del antiguo camino que lleva al río Magdalena. Yo era un estudiante recién llegado a la ciudad y, para ahorrar, renté una habitación en una casa antigua en un barrio tradicional, donde las historias de duendes y ánimas eran parte del folclore diario. La casa estaba a solo unas cuadras de un pequeño parque que desembocaba en una zona más boscosa, por donde se rumoreaba que pasaba un afluente del río. Las noches eran frías y a menudo la ciudad se cubría de una neblina densa y húmeda que se arrastraba desde el campo. Una noche de esas, muy cerrada y con la neblina cubriendo hasta las feroúles de la calle, estaba estudiando hasta tarde. Serían cerca de las 2 de la mañana. De repente,
el silencio urbano, compuesto por el ruido lejano de los carros y la música, se rompió con algo distinto. Era un sonido que venía de la calle, pero parecía filtrarse a través de la neblina. Al principio, lo confundí con el llanto de un bebé muy pequeño o el maullido lastimero de un gato, un sonido que se elevaba en el aire y luego se cortaba con un sollozo. Me asomé con cautela por la ventana. La calle estaba completamente vacía, envuelta en esa niebla lechosa que absorbía el sonido y la luz. La escuché de nuevo, ahora un poco más fuerte. Era, sin lugar a dudas, la lamentación de una mujer. No gritaba por ayuda, gritaba por pena. Era una nota larga, llena de un arrepentimiento profundo, un dolor que te transmitía la sensación de que esa persona estaba permanentemente buscando algo que le había sido arrebatado por su propia culpa. Me quedé en la ventana, petrificado. El lamento comenzó a moverse. Primero, sonó justo al frente, cerca de un viejo árbol de eucalipto. La niebla pareció volverse más espesa en esa área, casi como si el sonido estuviera jalando la humedad. Luego, el quejido se alejó, moviéndose lentamente hacia el final de la calle, en dirección al parque y la zona boscosa del río. Era espeluznante porque se movía a una velocidad tan lenta, casi arrastrándose, que parecía estar buscando meticulosamente en cada sombra, en cada portal. La desesperación en el sonido era tan palpable que sentí que debía haber una emergencia. Cuando el lamento llegó al final de la calle, cerca de la esquina oscura donde no había luz, se detuvo, y en lugar de seguir su camino hacia el parque, ocurrió algo que me hizo retroceder de la ventana. El sonido se elevó en intensidad, no en volumen, sino en la pura y absoluta agonía que transmitía. Era un grito mudo de sufrimiento eterno. Y entonces, sin moverse del lugar oscuro, comenzó a regresar. El sonido venía de vuelta hacia mí, por el mismo lado de la acera, como si hubiera revisado el área y no hubiera encontrado lo que buscaba. Me cubrí la boca para evitar hacer ruido. Mientras más se acercaba, el aire en mi habitación se volvía notablemente más frío, a pesar de tener la ventana cerrada. Cuando el lamento estuvo justo debajo de mi ventana, era tan abrumador que me sentía al borde de las lágrimas, contagiado por esa pena inmensurable. Escuché un siseo, un roce lento de algo pesado contra el pavimento, y luego, un último suspiro profundo y desesperado. El lamento se detuvo justo enfrente de mi casa. Hubo unos segundos de silencio total, donde el único sonido era mi respiración agitada. Luego, el sonido comenzó a alejarse de nuevo, con la misma lentitud fantasmal, dirigiéndose de vuelta a la oscuridad del río, para continuar con su búsqueda condenada. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, cuando conté la historia a la dueña de la casa, ella simplemente asintió con tristeza. Me explicó que en ese barrio, en las noches de neblina, se escuchaba, la caminante del río, un alma en pena que busca bajo el frío y la humedad de la ciudad lo que perdió en la corriente. Lo que escuché esa noche no fue un cuento, fue el sonido de la condena.